Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos viendo el día de ayer. Entonces, déjenme compartirles mi pantalla. Bien, creo que ya la están observando, ¿verdad? Sí, Ok. Sí, maestro. Entonces recordaremos que lo que hicimos es analizar, en este caso, dentro del tema que le estamos llamando las viajeras, ¿verdad? La condición de cómo se comportan, ¿sí? En este caso, la onda incidente de tensión, ¿verdad? Y la onda reflejada de tensión, asimismo como lo que es la onda de corriente de tensión y la onda reflejada de corriente, ¿verdad? En este caso. Y nos quedamos justamente en esta tablita, ¿verdad? Y les comenté que lo que íbamos a ver, porque ayer ya, pues faltaba poco tiempo para terminar, 15 minutos, pero bueno, consideré que 15 minutos era muy poco tiempo para poder explicarles, en este caso, lo que pretendo mostrarles gracias a esa tabla que está ahí en la pantalla, ¿verdad? Para poder comprender mejor cómo es que se va comportando, en este caso, en las ondas de tensión incidente y reflejada y las ondas de corriente incidente y reflejadas a lo largo de la línea. Recordarán que les comenté que prácticamente la línea, ¿verdad? O la longitud de la línea, mejor dicho, se torna en términos de longitudes de onda. Recordarán que el día de ayer les comenté que normalmente no decimos, ¿verdad? Que la línea de transmisión, ¿sí?, mide tantos metros. No, directamente de esa manera no se dice. Sino en realidad lo que se va haciendo en este caso es tomando la longitud de la línea en términos de la longitud de onda. Y la longitud de onda, pues sabemos que la podemos determinar en función de, en este caso, ¿verdad? La velocidad de la luz, ¿verdad? La velocidad de la onda electromagnética, en este caso en la línea de transmisión, y poder saber en este sentido, en términos de justamente los grados, ¿verdad? Ya que recordarán que lo que aquí hicimos es, pues, poner los grados a los que correspondían. En primera instancia, cuando tenemos lambda, ¿verdad? Tenemos 360 grados. Luego, cuando consideramos lambda en 8, perdón, o un octavo de lambda, 45 grados. Cuando consideramos 2 octavos de lambda, tenemos, en este caso, 90 grados. Cuando consideramos 3 octavos de lambda, 135 grados. Cuando consideramos 4 octavos de lambda, son 180 grados. Para 5 octavos de lambda tenemos 225 grados. Para 6 octavos de lambda tenemos 270 grados. Y finalmente para 7 octavos de lambda tenemos 315 grados. Entonces, en realidad lo que estamos poniendo en esta tabla es el comportamiento de la fase. ¿Cómo es que se van comportando en la fase? ¿Verdad? En este caso, la onda incidente de tensión, perdón, y la onda reflejada de tensión. Asimismo, una vez que explique cómo es que se van
en este caso, comportando, pasaré a lo que corresponde a la onda incidente de corriente y a la onda reflejada de corriente respectivamente. Y para eso, bueno, pues a la tabla le agregué justamente estas expresiones que están aquí, que ya las habíamos obtenido anteriormente. De hecho, me voy a regresar y vemos que estas expresiones, las habíamos obtenido ya previamente. Pero, pues aquí los puse de tal manera que se van a entender mejor. Teníamos entonces que la magnitud de, en este caso, la corriente de la onda reflejada es igual a la misma magnitud de la corriente de la onda incidente, pero en este caso en contrafase. Ese signo negativo es justamente lo que nos dice que es en contrafase, o que se encuentran en contrafase. En este caso, la onda de corriente de reflejada, de la señal reflejada con respecto a la onda de corriente de la señal incidente. Y para el caso de la onda reflejada y la onda incidente de tensión, en este caso vemos que las magnitudes son exactamente las mismas y se encuentran en fase, dado que tienen el mismo signo. ¿Ok? Entonces, permítame tantito. ¿Alguien quiere ingresar? Entonces, si reacomodamos aquí para poder apreciar mejor, ¿sí? Lo único que hice es pasar el signo, ¿verdad? O multiplicar por -1. En este caso, la ecuación correspondiente a las corrientes, y me quedaría entonces que el signo negativo le queda, en este caso, a la onda reflejada de corriente. Entonces tenemos que aquí si despejamos, ¿verdad? La onda incidente de corriente, nos quedaría menos la onda reflejada de corriente. ¿verdad? Y es justamente, ¿para qué? ¿Para qué he hecho eso? Bueno, aquí simplemente dejé, en este caso, del lado izquierdo, la onda reflejada de tensión, y del lado derecho la onda reflejada, la onda incidente de tensión, perdón. Esto me sirve para poder yo relacionar directamente cómo se comporta, por ejemplo, vamos a ver primero del lado izquierdo, ¿sí? Cómo se encuentra la corriente con respecto, la onda incidente de corriente con respecto a la onda, ¿verdad? Incidente de tensión. Y como justamente vemos aquí, voy a quitar esas flechitas para que no se raye tanto, ¿sí? Y lo voy a encerrar. Lo que podemos ver, ¿verdad? Es que en este caso la cosa más importante no solo es la magnitud, porque van a ser de valor distinto, sino lo más importante va a ser aquí el signo que en este caso tiene, ¿sí? La corriente, la onda incidente de corriente y la onda, ¿verdad? Incidente de voltaje. Vemos que las dos tienen el mismo signo. El hecho de que tengan el mismo signo, eso significa entonces, en análisis de líneas de transmisión, que ambas se encuentran en fase. ¿Okay? Eso es lo que significa el que tengan el mismo signo. Ahora, si analizamos las correspondientes, ¿verdad?, a las ondas reflejadas, vemos que ahora la onda reflejada de corriente, ¿verdad?, tiene signo contrario a la onda reflejada de voltaje. Eso quiere decir que se encuentran en contrafase. Es decir, la corriente de la onda reflejada se encuentra en contrafase, ¿verdad?, con, en este caso, la onda reflejada de tensión o de voltaje. ¿Okay? Esto es importante poderlo visualizar, dado que vamos a empezar entonces a poner, ¿sí?, unas gráficas que, bueno, hice a mano y las escaneé, ¿verdad?, porque era más fácil hacerlo de esa manera, debido a la premura del tiempo, por no poder hacerlas con un programa de computadora. Bueno, pues van a disculpar, pero las he hecho a mano. Entonces, lo que vamos a graficar es justamente cómo es que se va comportando, ¿verdad? En primera instancia, la onda, el vector de la onda incidente de voltaje y el vector de la onda reflejada de voltaje. ¿Ok? Y posteriormente pasaremos en la segunda parte a la representación de lo que es la onda, ¿verdad?, incidente de corriente y cómo quedaría graficado, ¿verdad?,
la onda reflejada de corriente. Todo esto pues, lo vamos a hacer con vectores para que en este caso se entienda mejor qué es lo que está pasando a todo lo largo de la línea de transmisión. ¿Ok? ¿Por qué razón? Pues porque ya vimos con la teoría, ¿verdad? Justamente ayer que les estaba explicando, que pareciera ser que cuando nosotros hacemos esta conexión, ¿verdad? Y decimos, bueno, quitamos la carga, no hay nada. Inmediatamente pensamos en que pues, no hay ningún tipo de efecto, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, decimos, bueno, pues simplemente el circuito está abierto y pues no funciona. ¿No? La realidad es que vemos que el comportamiento de la línea de transmisión bajo estas circunstancias es muy diferente a como lo hacemos en análisis de circuito. Por esa razón, pues es importante en este caso comprender cómo se va comportando en la línea de transmisión ante diferentes circunstancias, y particularmente la que estamos viendo ahorita es cuando la línea está terminada a un circuito abierto. ¿Ok? Entonces, lo que es importante aquí para poder entender lo que se va a graficar en la ecuación de la tensión es que vamos a ver que esta parte que es el cis del ángulo, vemos que va a estar en contrafase, por ejemplo, el que está dedicado o el que pertenece a la parte de la onda reflejada con respecto a la onda incidente, ¿verdad? Vemos que aquí tiene signo positivo y entonces aquí tiene signo negativo. Eso significa entonces que se encuentran en contrafase una con respecto a la otra, pero no siempre, es decir, solamente en ciertos casos. Entonces, en principio, ya que espero que se haya entendido qué es lo que trato de graficar, y lo vamos a hacer esto con vectores. Entonces vamos a empezar voy a empezar a explicar el primer caso, que sería cuando justamente vale, en este caso X, el valor de lambda. Es decir, vamos a ver cómo se comportan, en este caso justamente cuando X es igual con lambda. Entonces, sabemos que cuando tenemos, en este caso, el valor de X igual con lambda, esto nos da 2pi, es decir, 360 grados. ¿verdad? Aquí tenemos en radianes, entonces equivale a 360 grados. Y bueno, pues aquí empezamos a ver las gráficas de tensión y de voltaje. Tenemos lambda, el primero de ellos, que es el del lado izquierdo. Y entonces vamos a suponer que yo tengo aquí el vector, ¿sí? Que corresponde a la onda incidente de tensión, ¿verdad? Entonces son 360 grados. Si aquí es 0, entonces yo giro en sentido horario y llego a este punto. Es decir, aquí yo, justamente donde está ubicado, se tienen los 360 grados. ¿Ok? Entonces, eso es donde iría el primer vector correspondiente a lo que es, en este caso, la onda incidente de tensión o de voltaje. Pero, para poder determinar dónde va, en este caso, la onda reflejada de tensión, pues yo tendría que, y comprender cómo va, pues yo tendría que ver que justamente en esta ecuación me dice que está a menos beta x. Y como aquí me dio 360 grados, aquí debe de ser menos 360 grados. Entonces, y el vector correspondiente a la onda de tensión, lo voy a poner en color azul, ahora tendría que estar ubicado en menos 360 grados. Entonces ahora me voy en sentido antihorario, ¿verdad? Y justamente me queda aquí. ¿Ok? Por esa razón, pues aparece la anotación o la acotación para la tensión de la onda incidente, y aquí abajo la acotación para la tensión de la onda reflejada. ¿Ok? Entonces, podemos ver que nos quedan encimadas, por esa razón me queda el mismo vector. De tal manera que el vector resultante sería la suma de las dos, y como las dos tienen la misma magnitud, según vemos aquí en esta ecuación, ¿verdad? La magnitud de la onda incidente de tensión es igual a la magnitud de la onda reflejada de tensión, ¿verdad? Entonces, pues, la resultante me va a dar el doble, es decir, este vector de R, que es la tensión resultante, va a ser la suma de los dos vectores, ¿ok? Ese es para el primer caso. Ahora vamos a ver para el caso en el que X vale lambda octavos. Justamente dijimos que cuando en este caso tenemos X igual a lambda octavos, es decir, tenemos 45 grados,
Eso significa que el vector que va a representar a la onda incidente de tensión debe estar desplazado 45 grados, ¿verdad? Y en este caso, el vector correspondiente a la onda reflejada de tensión debería estar desplazado menos 45 grados. Entonces, vamos a ver en la siguiente gráfica. Entonces, para cuando tenemos la onda octavo son 45 grados, efectivamente, entonces tengo, en este caso, 45 grados, ¿verdad? Donde estoy ubicando, en este sentido, a lo que es el vector que corresponde a la representación de la onda incidente de tensión. Pero también me dice que debo de recorrer menos 45 grados, ¿sí? Y es justamente esto, ¿verdad? Para el vector que en este caso está representando a la onda reflejada de tensión. Por esa razón me quedan, ¿verdad?, en esas posiciones. De tal forma que entonces la resultante va a ser justamente la que tenemos señalada aquí. ¿Ok? Ese sería para el segundo caso. Permítanme un momento. Bien, para el tercer caso vemos que corresponde a cuando X vale 2 octavos de lambda, es decir, pi medios. Cuando tenemos pi medios y lo traducimos a grados, son 90 grados. Entonces, en este caso, el vector que nos va a representar la onda incidente de tensión debe estar a 90 grados, justamente aquí lo tenemos, ¿verdad? 90 grados, ¿sí? Y el vector que en este caso nos va a representar a la onda reflejada de tensión tiene que estar a menos 90 grados. Entonces, en este caso, iría hacia el sentido a las manecillas del reloj, que sería justamente este. ¿Ok? Entonces, ambos tienen la misma magnitud, por lo consiguiente, pues como lo estamos poniendo de manera vectorial, pues deberían de estar uno apuntando hacia el lado positivo en el eje vertical y otro hacia el lado negativo con la misma magnitud. De tal manera que si hacemos en este caso la suma algebraica, BR en realidad nos debería dar 0. Y si sería el voltaje mínimo, debería ser aquí en 0. Pero simplemente se dejó un pedacito de vector para, en este caso, dejarlo indicado. ¿Ok? Que eso es lo que en este caso nos representa. Bien, para el cuarto caso, ¿verdad? Que sería cuando tenemos una longitud X de 3 octavos de lambda, ¿verdad? En este caso corresponde a 135 grados. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Deberíamos de tener 135 grados para el vector de la onda incidente de tensión y justamente nos da aquí, y menos 135 grados para el vector de la onda reflejada de tensión. De tal forma que sacamos aquí la resultante, nos apunta sobre el eje horizontal hacia el lado de los negativos. ¿Okay? Para el siguiente caso, que sería, en este sentido, sería 4 octavos de lambda, correspondería a pi, y estos serían 180 grados. Entonces, vamos justamente a 180 grados. Entonces sabemos que para el caso del vector que va a representar la onda incidente de tensión, contamos a partir de 0 los 180 grados y nos da, ¿verdad?, en esta posición. Y para el caso del vector que representa la onda reflejada de tensión, pues serían menos 180 grados, sería el sentido horario. Entonces nos quedaría, ¿verdad?, los dos montados uno sobre el otro, y la resultante pues nos daría el doble de lo de este vector. ¿Okay? Para el siguiente caso, ¿verdad?, que sería 5 octavos de lambda, tendríamos 225 grados. Entonces, en este caso, deberíamos de tener 225 grados, ¿verdad? Contamos a partir de 0 grados, nos daría 225 grados para, en este caso, poder dibujar el vector que corresponde o en este caso representa lo que es la onda incidente de tensión, y nos quedaría 225 grados, ¿verdad?, negativos para el vector de la onda reflejada de tensión. Entonces nos quedaría justamente tal cual como se está mostrando aquí en la gráfica de la derecha, y si sacamos en este caso el vector resultante, pues nos da justamente en este punto.
Para el siguiente caso, que tendríamos, ¿verdad? 6/8 de lambda, ¿verdad? Y tenemos 6/8 de lambda, nos da un valor de 6/4 de pi, y esto equivale a 270 grados. Entonces, para el caso, ¿verdad?, de 6/8 de lambda son 270 grados, entonces contamos a partir de 0 y nos da aquí, en este caso, el vector que representa a la onda incidente de tensión, ¿verdad? El vector apuntando hacia abajo, ¿verdad?, sobre el eje vertical. Y para el caso del vector que representa a la onda reflejada de tensión, ¿verdad?, empezamos desde 0 y contamos 270 grados en sentido inverso, y nos da apuntando a la dirección positiva del eje vertical. De tal manera que la resultante pues, nos daría nuevamente aquí 0. ¿Ok? Aquí debería estar 0. Y por último, en este caso, el vector de tensión, ¿verdad? El último caso que tenemos aquí sería 7/8 de lambda. Esto nos dará 7/4 de pi, es decir, 315 grados. Este último caso, ¿verdad?, es el que se muestra en el lado derecho. Entonces, lo que tendremos que hacer es contar 315 grados y justamente nos da en esta posición. Para el caso del vector que representa la onda incidente de tensión, y ahora medimos o contamos 315 negativos, que sería en sentido de las manecillas del reloj, y justamente nos daría en la posición donde está dibujada, en este caso, el vector que representa a la onda reflejada de tensión. De tal manera que entonces tendríamos el vector resultante justamente señalado sobre el eje, ¿verdad?, horizontal en el lado de los positivos. Entonces, como podemos ir viendo, ¿verdad?, en todas estas gráficas, lo que se muestra es que prácticamente la onda va cambiando de dirección, ¿verdad?, o de sentido, conforme vaya, en este caso, avanzando a lo largo de la línea en términos de su longitud. Y esa longitud la estamos dando siempre en grados, ¿ok? Es decir, no es como tal vez nos imaginábamos, ¿verdad?, que inyectamos una señal, ¿verdad?, a la entrada de lo que es la línea de transmisión y no le pasa nada y hasta el otro lado, entonces esa señal pues prevalece y no le pasa absolutamente nada. Eso no es cierto. Entonces lo que podemos ver aquí con el análisis de lo que es el comportamiento de las señales dentro de una línea de transmisión, pues vemos que esta va cambiando a lo largo de la misma en términos de grados, ¿ok? Y esos grados pues van en términos de justamente las longitudes de onda de, en este caso, las señales que vamos a hacer pasar por la línea de transmisión. No sé si tengan alguna duda. No, profe. No, maestro. ¿No? No. Podemos continuar. Entonces, que quede claro que la señal, entonces, tanto de la onda incidente como la onda reflejada de tensión, van a ir cambiando a lo largo, ¿verdad?, de toda la línea. Y nosotros podríamos saber, gracias en este caso a las matemáticas, la ubicación exacta en grados de, en este caso, con su representación vectorial, de cómo es que se está comportando en un punto en específico o en particular, ¿verdad?, la señal en la línea de transmisión. Y esto es lo maravilloso justamente del análisis de lo que son las líneas de transmisión. Y nuevamente, vuelvo a reiterar, no es como pensábamos, de que simplemente no le conectamos la carga y no pasa nada, ¿no? Ya nos dimos cuenta que, en principio, el voltaje o la tensión eléctrica que encontramos en la terminal de la carga, ¿sí?, es el doble, ¿verdad?, de la magnitud de la señal de la onda incidente. Hay que tener cuidado. Y la corriente que recibimos, ¿verdad?, en el lado del transmisor es de la misma magnitud que la que sacamos, pero desfasada a 180 grados. Entonces hay que tener mucho cuidado porque entonces es dañino para la línea de transmisión, sobre todo si manejamos señales cuyas amplitudes son considerables, es decir, son amplitudes grandes. Entonces hay que tener en consideración siempre esa situación. ¿Ok? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, mediante vectores, representar el comportamiento, ¿sí?, nuevamente, lo que corresponde a lo que es la onda incidente de corriente y también la onda
reflejada de corriente. Pero para entender cómo es que debe ir la orientación de los vectores, nos vamos a regresar a las ecuaciones que están justamente debajo de la tabla. ¿Ok? Y entonces, como ya pudimos, en este caso, representar la onda incidente y la onda reflejada de tensión, ahora lo que tenemos que hacer en este caso es analizar lo que corresponde a las corrientes. Y una forma fácil de poderlo visualizar es echando un vistazo a la onda incidente de tensión y el comportamiento de la onda incidente de corriente. Como podemos ver, aquí como se muestra, ¿sí? Vemos el signo y eso significa que se encuentran en fase. Es decir, eso quiere decir que hacia donde apunta el vector de la onda incidente de tensión, apunta también la onda incidente de corriente. Eso es lo que nos indica este par de ecuaciones tan simples que se ve, hay menos I2 igual a I1, ¿verdad? Que pareciera ser que si así lo leemos, ¿verdad? En forma generalizada no nos da información, pero cuando empezamos a hacer el análisis del comportamiento de la línea de transmisión, vemos que nos da mucha información. Es un par de ecuaciones que se ven ahí tan simples y tal vez tan sencillas que dice, ay, no vale la pena. En realidad nos da mucha información, porque como lo estoy comentando ahorita, si yo ya grafiqué el vector que representa a la onda incidente de tensión, yo puedo darme cuenta que la onda incidente de corriente con respecto a la onda incidente de tensión están en fase. Y del otro lado, puedo ver que la onda reflejada de corriente se encuentra en contrafase con respecto a la onda reflejada de tensión. Eso es una información muy importante, ¿sí? Aunque nuevamente podemos decir, pues esto es tan simple. Es muy simple, ¿no? La realidad es que nos da mucha información. Entonces, ¿eso qué significa? Que si me voy al primer caso, ¿verdad? Al caso de la tensión, eso significa que yo empecé justamente girando los 360 grados, ¿verdad? Empecé desde este punto y entonces giré 360 grados en sentido antihorario y llegué al mismo punto, ¿verdad? Que está aquí y ese lo etiqueté como la tensión 1. Ahorita no lo voy a hacer al caso a la tensión 2. ¿Ok? Nuevamente, para graficar la onda incidente de tensión, lo que hice es agarrar 0 grados, que justamente es el eje horizontal, y desplacé el primer caso cuando la x va de igual con lambda. Entonces, lo que hice es hacer un recorrido de 360 grados y justamente me dio en este punto. ¿Okay? Entonces, si acabo de ver que en la ecuación que vi o que mostré hace un momento, la onda incidente de corriente se encuentra en fase con la de tensión, entonces para graficar las de corriente, justamente la tengo que poner en la misma dirección y de la misma magnitud que la de tensión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí la podemos ver. Sí, se muestra entonces o se nota por qué aparece justamente en este punto. Sí, pero... Perfecto. Ahora, ¿qué hay respecto a la señal, ¿verdad? O al vector que representa, en este caso, la onda reflejada de corriente. La onda reflejada de corriente me dice, sí, perdón. Sí, pues en contrafase, ¿no? Con la onda reflejada. Dice que se encuentra en contrafase con la onda, ¿verdad? Reflejada de tensión, pero también con respecto a la onda incidente de corriente. Pero es más fácil verlo con respecto a la onda reflejada, ¿verdad? De tensión, ¿ok? Fíjense muy bien, porque aquí vemos que para el caso en el que x vale igual con lambda, la onda reflejada de tensión era menos 360 grados, entonces empiezo desde cero y giro 360 grados en sentido horario para tener los grados negativos y justo quedo exactamente donde coincide la onda incidente de tensión. Eso significa que si la onda reflejada de tensión está en contrafase de corriente, perdón, está en contrafase con la onda reflejada de tensión, entonces debería ir apuntar hacia el lado izquierdo. ¿Con qué magnitud? Con la misma magnitud de la onda de corriente incidente. Y justamente aquí lo tenemos, ¿no?
Sí. ¿Sí? Ok. Nos vamos para el siguiente caso que corresponde cuando X vale 1/8 de lambda, que es el que se encuentra en medio. Según la tablita, cuando tenemos 1/8 de lambda, nos da como resultado pi cuartos, esto es 45 grados. Entonces, estamos de acuerdo en que justamente donde tenemos, aquí a ponerlo, donde tenemos el vector de la onda incidente de corriente, se encuentra también el vector de la onda incidente de tensión. Son justamente 45 grados, ¿verdad? Pero para el caso de la onda reflejada de tensión, deberían ser menos 45 grados, es decir, debería estar por este lado. ¿Estamos de acuerdo? Y nuevamente, de las ecuaciones vemos que la corriente, el vector que representa a la onda reflejada de corriente debe estar en contrafase de el vector de la onda, ¿verdad?, reflejada de tensión. Y justamente por eso se dibuja en este sentido. Pero debe tener la misma magnitud que el vector de la onda incidente. Por eso nos queda de esta manera. ¿Sí queda claro? Y entonces el vector resultante de corriente nos quedaría justamente apuntando aquí. Aquí nos quedas en 0 porque tienen la misma magnitud y están en contrafase, entonces quedaría el resultante aquí en 0. Para lambda octavos nos quedaría justamente en este punto. ¿Ok? Para el siguiente caso, que tenemos 2/8 de lambda, eso como resultado nos dio 2pi y eso equivale a 90 grados. Entonces, debo de tener 90 grados, ¿verdad?, de la onda de tensión incidente, y sabemos que la onda incidente de corriente lleva la misma magnitud, bueno, la misma dirección de la onda incidente, ¿verdad? Pero ahora sí sabemos que la onda reflejada de tensión, la voy a poner en color azul, para el caso de 2/8 de lambda debería ser menos 90 grados, ¿verdad? Y esa debería de quedar justamente en este sentido de giro. Es decir, aquí debería aparecer el vector que señala, en este caso, la onda reflejada de tensión. Pero como sabemos, la corriente de la onda reflejada está, ¿verdad?, en este caso, en contrafase con el vector de la onda reflejada de tensión. Por esa razón, pues aparece aquí. Y justamente por eso se pone, y como tiene la misma magnitud que la corriente de la onda incidente, justamente por eso está aquí etiquetado como I1, I2, justamente es aquí. Y por consiguiente, la corriente resultante nos daría hasta por acá arriba, es decir, el doble. ¿Ok? Ese es por esa razón nos queda con ese sentido de giro. Bien, para el siguiente caso, ¿verdad?, que tenemos X que vale 3/8 de lambda, nos queda en este caso 6/8 de pi, que son 135 grados. Nuevamente, aquí correspondería al vector de la tensión de la onda incidente, y lo que tendremos que hacer es, en este caso, desplazar esos 135 grados, ¿verdad? Y sabemos que en el caso de la onda de tensión, ¿verdad?, reflejada, para el caso de 3/8 deberían ser, en este caso, menos 135 grados, y justamente nos quedaría en esta dirección. A ver, perdón. Dice, ok, aquí está bien, son 135 grados, ¿verdad? Y la onda de tensión me debería de quedar en los 135 grados hacia acá, es decir, aquí me quedaría el vector de la onda incidente de tensión, y aquí debería de quedar el vector de la onda reflejada de tensión, ¿ok? Pero como nuevamente sabemos que el vector de la corriente se encuentra en contrafase, ¿verdad?, de la corriente de la onda reflejada se encuentra en contrafase con respecto al voltaje, ¿verdad?, de la onda reflejada, justamente por eso queda dibujado
en este sentido. Y la magnitud tiene que ser la misma que, en este caso, la onda incidente de corriente. Por eso nos queda justamente como se muestra en esa figura. De tal manera que, bueno, aquí no se dibujó, pero lo que falta es aquí el resultante, que nos daría más o menos por este lugar. ¿Ok? Para el siguiente caso, ¿verdad? Cuando tenemos una longitud x igual a 4/8 de lambda, ¿sí? Esto equivale a pi, es decir, 180 grados. Entonces tenemos 180 grados, ¿verdad?, de giro. Aquí tendríamos el vector que corresponde a la onda incidente de tensión, que está en fase con la onda de corriente de tensión incidente, ¿verdad? Y en este caso, la onda, el vector correspondiente a la onda reflejada de tensión, ¿verdad?, nos quedaría con menos 180 grados, es decir, ahora iríamos en sentido horario, y aquí nos debería de quedar también, en este caso, señalizado el vector que corresponde a la onda reflejada de tensión. Pero nuevamente, como vimos que el vector que representa a la onda reflejada de corriente está en contrafase con respecto a la onda reflejada de tensión, entonces por esa razón nos queda dibujado de este lado. De tal manera que la resultante, ¿verdad?, podemos ver, nos da aquí justamente en cero, en esta zona. Disculpe. Sí. Sí, alguien por ahí necesita. Sí, profesor. Entonces, eso, como la resultante es cero, significa que no vamos a tener señal en nuestra línea de transmisión. Que hay un punto donde no hay corriente. Fenómeno interesante. Ok, y es, sí, bastante. Ajá. Pero entonces, ¿sí habría transmisión, o sea, de Sí. información en este punto? Sí, sí habría transmisión de la información. Sí, esto es algo interesante que más adelante vamos a ver. También se va a complementar esta información con algo que vamos a ver más adelante. Por eso les comentaba que prácticamente, pues esto de ondas, este curso de ondas electromagnéticas guiadas, no es como nos pintan, ¿verdad?, de nuestros amigos o ahí nuestros conocidos, que en los pasillos, bueno, ahorita ya no, porque ya no hemos regresado a la escuela, ¿verdad?, pero normalmente en los pasillos siempre decimos, híjole, el curso de ondas electromagnéticas guiadas es carta de Smith. Todo el mundo lo relaciona con carta de Smith. Yo que, bueno, soy invitado de la academia, no estoy muy de acuerdo con ese concepto. Para mí la parte más importante del curso es justamente todo esto que estamos viendo. Carta de Smith es una aplicación nada más de todos los conceptos que se van a ver, y como justamente cuando lleguemos a ese punto se van a dar cuenta, y espero me den la razón, ¿verdad?, que el análisis, así como ahorita su compañero lo notó, ¿verdad?, que está interesante, justamente es toda la información que nos está dando, ¿verdad?, toda la teoría. Y a final de cuentas, cuando veamos carta de Smith, pues simplemente aterrizamos todo lo que aprendimos. Desafortunadamente muchos piensan que el curso es pura carta de Smith y le quieren dedicar mucho tiempo a carta de Smith. El gran error de dedicarle mucho tiempo a carta de Smith es que si no se sabe toda la teoría básica, es difícil comprender o entender qué es lo que nos representa la carta de Smith. Y que sí es muy importante, sí. Yo lo puedo decir y afirmar que es muy importante. Yo no soy divorciado de la carta de Smith. ¿Por qué razón? Porque en su momento también se los comentaré, pues hay instrumentos de medición que nos dan la información en un formato de carta de Smith. Y cuando uno tiene la habilidad ya de entender lo que nos representa esa famosa carta de Smith, entonces conoce pues prácticamente cómo se está comportando un sistema, particularmente de líneas de transmisión. Por eso, pues les estoy mostrando todo este análisis para que se vayan viendo. A lo mejor eso es un poco pesado y tedioso, pero se va uno dando cuenta cómo es que justamente a lo largo de la longitud de la línea de transmisión, ¿sí?, suceden fenómenos y efectos que jamás nos imaginamos, como justamente ahorita dice su compañero. O sea, en ese punto hay corriente cero. Efectivamente, a esa distancia encontramos una corriente igual con cero. ¿Okay? Y bueno, ahorita no quiero adelantar cosas, pero ya que terminemos de este análisis, justamente voy a reforzar esto que acaba de comentar su compañero. ¿Ok? Y que ya casi estamos por terminar, son 3 casos que están aquí. ¿Ok? Y que el siguiente sería 5/8 de lambda, que equivale a 5/4 de pi, y esos son 225 grados, entonces giramos 225 grados, ¿verdad? Y aquí en este punto
tendríamos la onda incidente de tensión y pues como se encuentra en fase, la onda, ¿verdad? Incidente de corriente, ¿verdad? Sabemos que la onda reflejada de tensión también tendría que tener un desplazamiento de menos 5 octavos, 225 grados, entonces debería contarse a partir de aquí y nos daría por este lugar. Entonces aquí debería aparecer justamente, ¿verdad?, el vector que representa a la onda reflejada de tensión. Pero como nuevamente, de esas ecuaciones sencillas que vimos ahí, ¿verdad?, nos dice que el vector de la corriente de la onda reflejada está en contrafase del vector de la onda reflejada de tensión, y justamente por eso nos da de este lado. Y la magnitud sigue siendo la misma que en este caso la onda incidente de corriente. Entonces aquí lo que falta es, pues también poner en este caso la resultante, que la resultante nos daría más o menos por aquí. Y bueno, bien dibujado, por aquí nos daría. Ok, el penúltimo caso, que es cuando tenemos 6 octavos de lambda, que esto nos resulta 6 cuartos de pi, y esos son 270 grados. Entonces, para el caso de la onda incidente de tensión, giramos 270 grados y nos quedaría justamente en este punto. Aquí tendríamos perdón, no es Y, es V, el vector representado o representativo, sí, en este caso de la onda, bien, la onda incidente de tensión, ¿verdad? Y tendríamos que girar, en este caso, 270 grados, pero en sentido horario, que sería justamente para acá, y nos quedaría en este lado, ¿sí?, o en este sentido, la representación vectorial de la onda reflejada de tensión. Y nuevamente, bueno, la corriente de la onda incidente de tensión está en fase con el vector de la onda incidente de voltaje, y el vector de la onda reflejada de corriente está en contrafase de la onda, el del vector de la onda reflejada de tensión. Y justamente, pues por eso coincide aquí. De tal manera que lo único que faltaría aquí también es poner la representación de la resultante, que debería ser el doble justamente de esto. Es decir, aquí debería tener IR. ¿Ok? Que bueno, en la mayoría ya no los puse. Y por último, tenemos el caso en el que tenemos una distancia de 7 octavos de lambda, que esto equivale a 7 cuartos de pi, son 315 grados. Entonces, de la misma manera, giramos a partir de 0 grados, 315 grados, en sentido antihorario, y entonces aquí se ubicaría, en este caso, el vector que representa la onda incidente de tensión, y que nuevamente, de las ecuaciones que ya vimos tan simples, la corriente el vector que representa la corriente de la onda incidente está en fase con el vector que representa, en este caso, la onda incidente de tensión o de voltaje. Y para el caso de la onda reflejada, ¿verdad?, de tensión, lo que tendremos que hacer es justamente desplazar esos 315 grados. Y esos 315 grados, bueno, pues lo que hago es girar en sentido antihorario y me da por este lugar. Entonces me daría el vector, bueno, aquí lo exageré, me daría en esta dirección. Aquí tendría la representación de el vector correspondiente a la onda reflejada de tensión. Pero como vimos de las ecuaciones simples, ¿verdad?, el vector que representa la corriente de la onda reflejada está en contrafase con el de la onda reflejada de tensión. Entonces justamente nos queda en sentido opuesto. De ahí que lo que nos faltaría, de igual manera como en la mayoría de las de corriente, pues tener, en este caso, el vector que representa a la resultante. Entonces, como podemos estar observando a lo largo de la línea, ¿verdad?, a diferentes distancias, nuevamente, esas distancias están dadas en términos, nuevamente, de longitudes de onda, justamente como lo pusimos aquí, beta X, ¿verdad?, está dado en términos, esta X, en términos de longitudes de onda, y todas estas fueron términos de longitudes de onda. Entonces, como les comenté ayer, no hacemos en este caso referencia a unidades métricas, ¿sí?, del Sistema Internacional de Unidades, sino que particularmente la teoría de las líneas de transmisión se analizan en términos de las longitudes de onda, es decir, y en forma directa en grados, es decir, todo esto se hace en grados en vez de hacerse en metros. Y bueno, algo que podemos resumir de lo que hay aquí
¿sí? Nos vamos a ir al caso donde tenemos las resultantes. Por ejemplo, vámonos ahorita al caso de los vectores de tensión. Voy a cambiar de color, en este caso mi apuntador, y vamos a ver que justamente en el caso cuando tenemos lambda, obtenemos un voltaje muy grande, ¿verdad? Aquí tenemos un voltaje grande, es decir, tenemos un máximo de voltaje o de tensión eléctrica. Cuando justamente la magnitud de la onda de tensión incidentes es igual a la magnitud de la onda, ¿verdad?, de tensión reflejada. Y eso nos da el máximo voltaje que vamos a tener en la línea. ¿Ok? Esto se da justamente cuando tenemos lambda. ¿Y qué pasa justamente en esa condición respecto a la corriente? Vamos a las gráficas de la corriente. Cuando tenemos esa distancia lambda, vemos que en ese punto la corriente es cero, ¿verdad? Nos vamos a buscar otro caso en donde tengamos la máxima tensión. Este no, este no, este tampoco. Aquí en 4 octavos de lambda. Nuevamente, en 4 octavos de lambda tenemos el máximo valor de tensión, simplemente ahora con valor negativo. Aquí es donde se encuentra, en este punto, la máxima tensión. ¿Cómo se comporta el vector de corrientes, verdad? En 4 octavos de lambda. Vámonos ahora al caso de las corrientes. 4 octavos de lambda. La corriente es nuevamente cero. Ahora vamos a analizar qué pasa en otro caso. Voy a cambiar de color, ¿verdad? Aquí voy a poner ahora un color azul. ¿Qué pasa cuando yo tengo el mínimo de tensión? El mínimo de tensión vemos que se presenta en 2 octavos de lambda. ¿Cuánto es la tensión que yo tengo resultante? En este caso, prácticamente cero. Aquí está. Cuando yo tengo esa tensión igual con cero, vámonos a la corriente en 2 octavos de lambda. Vamos a buscar en la corriente 2 octavos de lambda. Vemos que se presenta la máxima corriente. Aquí me faltó azul, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la máxima corriente. Vamos a buscar el otro caso en los vectores de tensión cuando tenemos otra vez un voltaje igual con cero. Aquí no, aquí no, aquí no. Aquí justamente en 6 octavos de lambda, el voltaje resultante es cero. Vamos a ver cómo es la corriente en 6 octavos de lambda. Nos pasamos a lo de corriente, 6 octavos de lambda. Nuevamente tenemos dos corrientes iguales, entonces la resultante nos daría hasta por acá. ¿Ok? ¿Qué podemos concluir de todo esto? Yo lo que alcanzo a apreciar es que cuando tenemos la máxima tensión, vemos aquí, ¿verdad? Este caso, cuando tenemos la máxima tensión, tenemos la mínima corriente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tenemos la máxima tensión, vemos que tenemos la mínima corriente. Otra vez me voy a buscar otro caso de máxima tensión. Aquí está. Cuando tengo máxima tensión, que es 4 octavos de lambda, vamos a ver el de corriente, tengo mínima corriente. Entonces aquí vemos, nuevamente, cuando tengo máxima tensión, encuentro mínima corriente. ¿Qué pasa cuando yo tengo mínima tensión? Voy a borrar todo esto para que sea fácil. Cuando yo tengo mínima tensión, voy a ponerlo ahora de otro color, en color rojo. Cuando yo tengo mínima tensión, es 2 octavos de lambda. ¿Qué pasa con la corriente? Aquí voy a borrarle para que no se... Voy a borrar esta. Voy a borrar esta. Perdón. Déjeme borrar y ahorita analizamos para que no se llene de tanta cosa y entonces es más fácil de entender. Ok, me falta más. Ok, entonces ahora sí, cuando yo tengo el mínimo de tensión,
es 2/8 de lambda, vamos a ver cómo se comporta la corriente en 2/8 de lambda. Tengo la máxima corriente. Aquí está. ¿Verdad? Y si me regreso a buscar otro punto donde yo tenga mínima tensión, otra mínima tensión, aquí está en 6/8 de lambda. Mínima tensión en 6/8 de lambda, vámonos a la corriente, 6/8 de lambda, nuevamente tengo máxima corriente. Justamente. Entonces, en resumen, en puntos o a distancias en las cuales se tiene máxima tensión, se tiene mínima corriente. Y en puntos a distancias donde se tiene mínima tensión, se tiene máxima corriente. Interesante lo que sucede a lo largo de el comportamiento de la línea de transmisión. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Sí Profe, queda claro? Sí, yo alguien nada por ahí. más, si puede explicarme otra vez, por favor, el penúltimo caso de la gráfica de corriente. Es que no la había entendido bien cuando estaba, ¿Cómo salen los vectores o así, cuál es lo sí, que? sí, El penúltimo de corriente, el penúltimo 6/8 de lambda, sí, o el último. el de 6/8. Sí, ok, sí está bien. Cuando tenemos 6/8 de lambda, esto nos resulta 6/4 de pi, son 270 grados. Entonces giramos a partir de aquí 270 grados y queda en esta posición o esta ubicación. Y aquí sabemos que sería, se debería ir ubicado o se debería de poner ahí el vector que representa a la onda incidente de tensión. Pero como sabemos muy bien, por las ecuaciones, ¿verdad?, que tenemos ahí en la tabla, que en este caso el vector que representa a la corriente de la onda incidente está en fase con el del voltaje de la onda incidente. Entonces, por eso, por esta razón, se encuentra aquí. ¿Ok? Entonces, lo que se giró fueron, en este caso, 270 grados. Voy a cambiar de color para que se pueda distinguir. Para el caso del vector que representa a la onda reflejada de tensión, también debo de girar 270 grados, pero ahora en sentido horario, es decir, en sentido inverso, que debería de ser, en este caso, en el sentido de la manecilla del reloj. Y entonces me debería de quedar justamente apuntando para acá el vector que representa a la onda reflejada de tensión. Pero de las mismas ecuaciones sabemos que el vector que representa a la corriente de la onda reflejada se encuentra en contrafase a el de tensión de la onda reflejada. Por esa razón se dibuja hacia abajo. Y por eso tenemos aquí 1, y 2. Y la resultante pues sería la suma de los dos, es decir, nos quedaría hasta acá. No sé si con eso queda claro. Sí, sí, ya quedó claro. Ok, Gracias. perfecto. Profe, ¿Alguien más? Sí. disculpe, Sí. bueno, yo le perdí un poco el hilo en cuanto a la lambda y la longitud de la línea de transmisión. Entonces, sí estoy entendiendo como este análisis vectorial, Ajá. pero me podría dar como la representación ya, o sea, de todo este comportamiento en la línea de transmisión. No sé si me da a entender. Ok. Eso significa que si tú tienes una línea aquí, vamos a dibujarla así, con condiciones que son, bueno, aquí debe ser perfectamente paralela, ya lo vimos, ¿verdad? Deberían tener la misma distancia. Okay, pero aquí me cuesta trabajo poder. Eso significa que si yo tengo aquí el transmisor del lado derecho, y aquí tengo el receptor, pero el receptor no tiene en este caso una conexión, es decir, estamos considerando la línea terminada en circuito abierto. ¿Okay? Significa que si yo tomo, ¿verdad? En este caso, recordando que aquí es X se toma a partir justamente de la carga, no de acá, ¿eh? Recuerden que les comenté que se toma a partir de aquí. Entonces, lo que yo voy haciendo me voy acercando hacia lo que es el transmisor. ¿Ok?
Y lo que hicimos justamente con esta tablita que vimos ayer y que ahorita estoy complementando, ¿verdad? Es que entonces yo voy a tomar diferentes valores de X, vamos a llamar aquí X1, ¿sí? X2, X3, bla, 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 así. De tal manera que en la tablita este corresponde a lambda, este corresponde a lambda octavos, ¿sí? Este corresponde al siguiente a la 2 octavos de lambda y así sucesivamente. Y entonces, justamente estos vectores que están aquí nos representan cómo es que la onda, en este caso, va comportando. Es decir, nosotros pensamos que si metíamos una onda senoidal, ¿verdad? Bueno, vamos a tener una onda senoidal que sale del transmisor y va rumbo hacia lo que es la carga, ¿sí? Pensamos que la forma de esta onda es justamente la misma que vamos a encontrar en la carga. Y no es así. Debido a las condiciones y al comportamiento de la línea de transmisión, vamos a tener un comportamiento distinto. Y es decir, entonces, a lo largo de toda la línea, sí, vamos a tener puntos donde se van a encontrar máximos voltajes y mínimas corrientes a lo largo de la línea. Esos son los casos que más se pueden ilustrar. Pero por lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Justamente como están girando los vectores, quiere decir que hay puntos en los cuales vamos a tener ciertos valores de voltaje y ciertos valores de corriente balanceados. Y así va a ir cambiando hasta llegar a un punto donde tengamos la máxima tensión o el máximo voltaje y corriente cero. Pero también vamos a llegar a puntos donde vamos a tener la máxima corriente y la mínima tensión o el mínimo voltaje. Es decir, entonces, vamos a tener un fenómeno aquí interesante a todo lo largo de la línea. Y nuevamente, esto siempre se da en términos de longitudes de onda, no en términos de unidades métricas, es decir, no desde aquí a partir acá, decir, a 15 metros sucede esto, no, normalmente se hace en términos de lambdas. No sé si con eso queda explicado la pregunta que tienes o la duda que tenías. Sí. Entonces es como analizar el efecto combinado en un Así es. punto de la onda incidente, la onda refleja, ¿verdad? Así es decir, va cambiando a lo largo de la línea. La onda no permanece o prevalece constante. Es decir, la onda, si tuviera esta forma, a lo largo de la línea, no permanece con esa misma forma, sino que va cambiando. ¿Por qué? Pues porque recuerden que lo que tenemos como circuito eléctrico equivalente, bueno, este simplemente nos va a dar atenuación, este nos va a dar un cambio de fase, y luego tenemos otro circuito, otro elemento básico del circuito, que es un capacitor, también nos va a dar un cambio de fase, y aquí nos va a representar en este caso lo que son las pérdidas del dieléctrico. Entonces prácticamente los responsables de que la onda o la señal esté cambiando y esté teniendo un comportamiento como lo estamos viendo aquí, es justamente esos elementos básicos del circuito que acabo de encerrar, que son justamente los que almacenan la energía. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda, que no le quede claro? Es importante que lo exprese. Así como los compañeros, bueno, pues lo expresan de igual manera, pueden expresarlo con toda confianza y yo con gusto les explico lo que en este caso pues les quede de duda. Yo voy bien, prof. Muchas gracias. ¿Sí? De nada. Bien, entonces, si no hay dudas, particularmente ahorita lo que hicimos de análisis fue cuando tenemos, ¿verdad?, como carga un circuito abierto. Es decir, este comportamiento no es para siempre. Va a depender en este caso entonces de lo que yo conecte en el lado del receptor. Y particularmente ahorita hicimos el análisis de un circuito abierto. No vamos a ver para el caso de con vectores cómo se comporta cuando tenemos un cortocircuito y todo eso, porque pues es demasiado largo. Pero por lo menos ya se ilustró, ¿verdad?, de cómo es que se puede ir haciendo. De hecho, ustedes podrían hacer su propio análisis para otras condiciones, que sí lo vamos a ver aquí, sí, pero no ya dibujado con estos detalles que justamente se están mostrando aquí en la pantalla. Pero lo que ahora sí que finalmente lo que yo pretendía con esto es que se dieran cuenta cómo es que va cambiando, en este caso, sí, los valores de tensión y corriente a lo largo de la línea.
Y justamente ustedes recordarán cuando vieron, ¿verdad? Análisis de circuitos de corriente alterna, y ustedes tenían un circuito eléctrico equivalente, un circuito eléctrico, vamos a poner, no eléctrico equivalente, sino un circuito eléctrico tal cual como está aquí dibujado ahorita, que corresponde al eléctrico equivalente de una línea de transmisión. Cuando ustedes tienen esto, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que pueden es sacar el comportamiento de cómo es el circuito, ¿verdad? Y pueden hacer el análisis del mismo, ¿verdad? Con la ley de Kirchhoff de tensión y de corriente. Y si aquí sale la corriente, ¿verdad? Y aquí no hay conectado nada, entonces consideran que esto sería como un circuito RLCG, ¿verdad? Y al parecer la corriente debería prevalecer constante en esta malla. Pues no es así. Justamente lo que estamos viendo ahorita con el análisis de la teoría de las líneas de transmisión es que esto no es cierto. La corriente va teniendo diferentes valores, ¿sí? A veces tiene un valor mínimo, a veces llega a tener un valor máximo, y obviamente a lo largo, en función de cómo van cambiando los grados de uno en uno, porque aquí vimos justamente brincos de los grados, 360 grados, 45, 90, 175, 180, 225, 270, 315, pero no lo hicimos grado a grado, ¿sí? Entonces hay que tener presente que grado a grado esto va cambiando, y por consiguiente se van a tener diferentes valores, ¿verdad? Tanto para el caso de corriente y voltaje, para la onda incidente y para la onda reflejada. ¿Ok? Eso es lo que se quiere ilustrar con esto. Entonces, bueno, pues fue importante justamente, ¿verdad? Esto que acabamos de ver, ¿verdad? Que como resultado del análisis tan simple o tan sencillo, ¿verdad? Que la corriente de la onda reflejada es igual en magnitud a la corriente de la onda incidente, pero en contrafase, ¿verdad? Y aquí justamente lo que hice un momento, el poder analizar y enlazar justamente qué significa, ¿verdad? Entre estos dos, pues nos sirvió mucho de ayuda para poder visualizar y analizar el comportamiento de las señales a lo largo de la línea. Y entonces, justamente, aquí como tenemos signos positivos, están en fase, no tenemos mucho que decir. Lo que sí podemos en este caso decir es de este lado, porque tenemos signos negativos. Y entonces, la corriente de la onda reflejada, que está en este caso etiquetada como menos I2, se atrasa 180 grados con respecto a la onda de tensión reflejada. Y esto lo que nos demuestra es que tenemos un efecto capacitivo. Es decir, entonces, cuando consideramos una línea de transmisión como en este esquema y tenemos un circuito abierto, ¿sí? Resultado del análisis de lo que acabamos de hacer, podemos ver que la línea se comporta como si en la carga tuviese un efecto capacitivo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Pues porque justamente de estas ecuaciones podemos ver, ¿sí?, que la corriente se encuentra en contrafase, es decir, desfasada a 180 grados con respecto a la señal de voltaje para el caso de la onda reflejada. Entonces, nuevamente lo vuelvo a decir, la corriente de la onda reflejada se atrasa a 180 grados con respecto a la onda reflejada de tensión. Y esto nos da un indicativo, por consiguiente, que presenta un efecto capacitivo. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar otro caso. La línea terminada en cortocircuito, que es justamente la que se muestra en la pantalla. Ahora lo que hemos hecho es cortocircuitar en donde va, en este caso, la carga o el receptor. Bajo esa consideración decimos que el voltaje en el receptor, cuando tenemos un cortocircuito, el voltaje vale 0. Entonces, si el voltaje en el receptor es la suma de la onda incidente más la onda reflejada, esto lo tendríamos que igualar con 0. Y al igualarlo y despejar, ¿verdad?, nos damos cuenta, ¿verdad?, que la magnitud de la tensión de la onda reflejada, ¿verdad?, es la misma que la magnitud de la tensión de la onda incidente, pero se encuentra en contrafase.
Eso es lo que indica ese signo negativo. ¿Ok? Nuevamente, la magnitud de la onda reflejada de tensión es exactamente la misma que la onda incidente de tensión, pero en contrafase. ¿Ok? Bien, pero nosotros sabemos que la magnitud de la onda incidente es igual a la impedancia característica compleja multiplicada por, en este caso, la magnitud de la onda incidente de corriente, y que la magnitud de la onda reflejada de voltaje es igual a menos la impedancia característica compleja que multiplica a la onda reflejada de corriente. Entonces, si eso lo sustituimos en esta ecuación, ¿verdad? Nos quedaría menos Z0 por, en este caso, la corriente de la onda reflejada sería igual a menos la impedancia característica de la corriente de la onda incidente. De aquí, pues, se nos irían los signos negativos, Z0 de ambos lados, y nos quedaría que para este caso, ¿verdad?, la magnitud de la corriente de la onda reflejada es igual a la magnitud de la corriente de la onda incidente, pero que además se encuentran en fase. Un comportamiento completamente distinto al anterior, ¿verdad? Sí, profe. Completamente distinto. Y como podemos ver, voy a borrarle para que se pueda apreciar mejor, ¿verdad? Si analizamos, en este caso, la magnitud de la onda reflejada de tensión y la magnitud de la onda de corriente reflejada, vemos que se encuentran en fase, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues porque tienen el mismo signo. ¿Ok? Y lo que vemos aquí, en este caso, que para lo que es la onda incidente de tensión, comparada con la onda de corriente de incidente, ¿verdad? Vemos que tenemos un signo negativo, es decir, se encuentran en contrafase. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, si tenemos, ¿verdad?, la siguiente ecuación nos dice que tenemos aquí los B1, ¿sí? Si esto nosotros lo tenemos siempre en fase, para que no nos cueste trabajo entender, pues lo que hacemos de aquí, en este caso, es tener, por ejemplo, nuevamente voy a poner aquí I1, aquí I2, ¿verdad? Es decir, la onda reflejada de corriente y la onda incidente de corriente. Como yo en los vectores, a mí me interesa que estos se encuentren en fase, entonces lo que hago es multiplicar por -1, ¿verdad? Entonces me quedaría lo siguiente. ¿Sí está correcto? Sí. Sí, profe. Ok, entonces aquí ya me quedan en fase la onda incidente. Y respecto a la onda reflejada, podemos observar que la corriente se adelanta, porque aquí para que estuviese en fase debería estar negativo, pero se adelanta porque es positivo, ¿verdad? 180 grados con respecto a la tensión eléctrica. ¿Ok? Entonces aquí la corriente se adelanta a 180 grados. Por lo tanto, esto indica que yo tengo una carga con un efecto inductivo. ¿Ok? Entonces, en conclusión, para el caso cuando tengo una línea terminada en circuito abierto, esa condición que yo tengo en la terminación, cuando es circuito abierto, tengo un efecto capacitivo. Y cuando tengo una línea terminada en cortocircuito, tengo un efecto inductivo. Eso que nos quede muy claro. ¿Sí? Esto es un tip que nos puede servir para mucho más adelante. ¿Ok? Ok, profe. Sí, profe.
Perfecto. Entonces nos vamos al tercer caso. ¿Qué pasa cuando en la carga tenemos una impedancia característica, una terminación de impedancia característica? Es decir, lo que yo voy a poner aquí en el receptor es una R, es un valor real de resistencia o de impedancia, si queremos llamarlo así. ¿Ok? Sabemos nosotros, ¿verdad?, de las ecuaciones, que el voltaje de la onda incidente es igual a la impedancia característica compleja multiplicada por la onda de corriente incidente. Pero también sabemos, ¿verdad?, que la impedancia en el receptor tiene que ser el voltaje en el receptor dividido entre la corriente del receptor, y esto tiene que ser Z0. Entonces, si ZR es igual con Z0, ¿verdad?, nos vamos para acá, sabemos que la tensión, en este caso en la línea de transmisión, va a estar dada por, en este caso, dado que tenemos la impedancia en el receptor igual a la Z0, y la Z0 es la impedancia característica de la línea, ¿sí? Entonces tenemos que la parte correspondiente a la onda reflejada, que sería todo esto que está aquí, no existe tanto para lo que es la onda de tensión como para la onda de corriente. Es decir, porque no tenemos reflejo. ¿Okay? Entonces esto no existe. Es decir, solamente tendríamos onda incidente de tensión y onda de incidente de corriente. Y esta estaría dada solamente por el término, ¿verdad?, que tenemos aquí, que sería la amplitud de la onda incidente multiplicada por E a la alfa X por cis de beta X. Y de manera similar para la corriente. De tal manera que si yo tengo en este caso que ZR es igual con Z0, es decir, que la carga tiene el mismo valor que la impedancia de la línea, ¿sí? Justamente eso es lo que me quiere decir esta condición. Entonces yo puedo, en este caso, dividir Z0, ¿verdad?, hacer la división del voltaje entre la corriente, y me quedaría, en este caso, la tensión de la onda incidente multiplicada por E a la alfa X cis de beta X dividido entre, en este caso, la onda de la corriente incidente multiplicada por E a la alfa X cis de beta X. De tal manera que aquí me quedaría entonces, esto se eliminaría con esto, y me quedaría la tensión de la onda incidente dividida entre, en este caso, la onda de corriente incidente, y aquí beta X, pasaría con signo negativo y me daría cis de 0 grados. Entonces, bajo esta condición, yo tendría lo que conocemos como acoplamiento perfecto. ¿A qué se refiere con eso de acoplamiento perfecto? Que justamente la impedancia característica que yo he puesto aquí, compleja, que equivale a la Z0, es la misma que la que yo estoy, en este caso, conectando en la carga. Análogamente significa algo así como cuando tenemos una tubería, ¿verdad?, en casa y tiene este diámetro, yo lo que estoy haciendo, una tubería de agua, es poniendo otro tubo del mismo diámetro, de tal manera que los dos van a embonar perfectamente. Los casos anteriores es como si yo tuviese, ¿verdad?, una tubería de agua y no conectara nada a su salida, entonces todo se desparrama. Y la otra es que tuviese una tubería de agua y le pondría algo aquí que lo bloquee. ¿Ok? Entonces, haciendo esa misma analogía, cuando hablamos, en este caso, de tener una impedancia que se acople con la impedancia de la línea de transmisión, significa que si yo tengo una impedancia que equivale a una tubería de agua, por ejemplo, de este diámetro, y de repente yo tengo otra impedancia con un diámetro menor, entonces aquí no hay acoplamiento como uno se busca. Para que eso suceda, el diámetro de las tuberías debería ser el mismo, ¿verdad?, para que pueda tener el acoplamiento perfecto. Esto sería lo correcto o lo incorrecto. Entonces, justamente este caso es el perfecto, dado que entonces la impedancia en el receptor es igual a la impedancia de la línea de transmisión. ¿Ok? Y cuando eso se da, vemos que entonces no tenemos desfasamientos, porque aquí tenemos, ¿verdad?, este indicativo del cis del ángulo me da 0 grados, y eso me dice que por consiguiente no tengo ningún desfasamiento de la señal. Eso significaría que sería la condición perfecta. Y ahora sí, particularmente para este caso, si yo mando una señal con esta forma, esta señal se va a comportar así de la misma manera hasta el otro punto de la línea, ¿sí?, sin sufrir lo que estábamos sufriendo con el caso de
línea en circuito abierto y línea en cortocircuito, donde entonces a todo lo largo de la línea tenemos máximos y mínimos de tensión. Y bueno, debería tener la misma forma, nada más que no me salió, ¿verdad? Pero debería tener la misma forma, ¿sí? Sin tener ningún desfasamiento. Por consiguiente, nosotros deberíamos de buscar la condición de que nuestras conexiones en una línea de transmisión deberían de cumplir que se encuentren perfectamente acopladas. Es decir, que el valor de la impedancia de carga debería ser igual a la impedancia característica de la línea para cumplir con este objetivo u esta meta. ¿Hay alguna pregunta? Profesor. Sí. En el primer ejemplo teníamos un efecto capacitivo y Ajá. en el segundo, cuando es cortocircuito, un efecto inductivo. ¿Correcto? Entonces, en este no se presentaría ningún efecto. Ningún efecto. ¿Por qué? Porque si te fijas ahí, justamente lo que está en la pantalla, no tenemos ningún desfasamiento entre lo que es la onda incidente de tensión y la onda incidente de corriente. Y si ves, el término que correspondería a lo que es la onda reflejada de corriente que viría aquí y la correspondiente de tensión no existe. Eso es lo que nosotros buscamos. Es decir, todo lo que sale del transmisor bajo esta consideración llega a la carga y no existe la reflexión que teníamos aquí. Ok. Nosotros no queremos eso. No queremos que exista esta reflexión, por tanto, pues lo que buscamos es que se tenga un acoplamiento entre la impedancia característica y la carga. Vale. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No, prof, yo creo que muy bien. ¿No? Bueno, pues entonces si no tienen preguntas, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Continuamos el próximo viernes. ¿Ok? Prof, una cosa antes de terminar. Creo que había escuchado que ya dio fecha del examen, que es para la próxima semana. Va a ser el día martes. Okay. Así es. ¿Va a haber alguna guía de ejercicios o...? No, pues prácticamente ahora sí que pongas a estudiar bien los conceptos y todo lo que les he explicado. Vale. Sí, prof. Bueno. Vale, gracias. ¿Nos comparte la presentación, por favor, profe? ¿No las han ido capturando y apuntando o tomando notas? Sí, solo que realmente a mí sí me ha pasado, yo creo que a muchos de mis compañeros también, o sea, se me han desordenado. Entonces, sí las tengo, pero el problema es que no tengo la certeza de que estén todas al 100% bien ordenadas. Entonces, sí sería una gran ayuda. Bueno, pues déjeme ver y entonces para poder subirlas. Sí, prof, gracias. Bueno, pues que tengan buena tarde y cuídense mucho. Buenas tardes. Igual. Gracias. Gracias, profe. Buena tarde. Gracias, Hasta luego.